Me parece que si armábamos una nube de palabras, hoy la gobernabilidad estaría con grandes tipos de mayúscula, ¿no? Es un gran interrogante. Depende todo, Pepe, si él prefiere poner primero las reformas y después el plan de estabilización, o primero el plan de estabilización y después las reformas. Si yo lo asesorase, yo no lo asesoro, yo primero iría por la estabilización y después por la reforma. Pero me parece que se están cebando alrededor de Javier Milei todos los liberales alrededor, porque él no es un político de raza, porque si fuera un político de raza les pararía el carro y les diría, no, primero vamos a ir por la estabilidad, vamos a ir por el consenso social, por la opinión pública que acepte las reformas, el nuevo rumbo, y después por la reforma laboral, jubilatoria, la apertura comercial, los tratados de libre comercio, irse del Mercosur, etcétera, etcétera, Pepe. Digo, ayer vía Twitter, vos que sabés tanto del tema internacional, vía Twitter nosotros le hicimos un desplante a Rusia, China, Sudáfrica, India, Brasil, con un tuit de una línea en el que se dijo que no se iba a entrar al BRICS. Entonces no es un buen comienzo, Pepe, porque vos podés no entrar al BRICS, pero primero, diplomáticamente, lo que tenés que hacer es dejar claro que tus lazos con esos países son estrechos, que se remontan a décadas, incluso tal vez en algunos casos puede llegar a ser siglos, que es de amistad, y bueno, lo que hiciste fue tirar una línea. Entonces, hay improvisación, Pepe, que yo no le veo un buen futuro a eso. ¿Ves ese mismo nivel de improvisación para tratar de construir gobernabilidad, especialmente en el Congreso de la Nación? Si siguen insertando ítems en la ley ómnibus creyendo que va a tener éxito, sí, le veo improvisación, Pepe. En el Congreso la ley va a entrar y va a empezar a ser desmenuzada. Hay partes que no van a pasar la comisión. Las leyes ómnibus son típicas del menemismo, Pepe, que vos lo viviste y lo conociste muy bien, en el que el Partido Justicialista controlaba la CGT, la Corte Suprema, las gobernaciones, inclusive la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde era absolutamente hegemónico, que la oposición se retiraba después de una hiperinflación, porque Alfonsín había cometido el error de liberar el cepo antes de las elecciones, etcétera, etcétera. En este caso puede ser que el peronismo se esté retirando de alguna manera por la puerta de atrás, pero no es esa misma situación. Entonces, ellos están poniendo las reformas. Hay un desorden acá que no lo están ordenando, valga la redundancia, en qué vamos a ir primero, si por la estabilización o por las reformas. Entonces, dentro de ese equipo de liberales, como la dolarización no es una medida estrictamente liberal, Pepe, porque fija un precio, la dolarización fija un precio, como en la época de Carlos Menem, la convertibilidad no era una medida liberal, porque una medida liberal es que la moneda vaya a donde tiene que ir. Eso es liberalismo, que sea libre. De última puede haber una flotación sucia. Entonces, le patean la dolarización, o sea que le patean su plan de estabilización, que básicamente es ese, y sería una mezcla entre ajuste y reformas lanzadas así como esperando que se aprueben, digamos. Y esto va a incomodar a alguno de los socios del gobierno, y yo creo que a uno de los que va a incomodar es al Partido Justicialista de Córdoba, al peronismo cordobés, Pepe. Depende qué es lo que lo que ellos incluyan en ese paquete de leyes. Hernán, ¿colabora con el desconcierto general el hecho de la implosión que se está dando en Juntos por el Cambio? Porque se pensaba que el PRO era lo más estable de Juntos por el Cambio, ya estamos viendo que no, y que el peronismo todavía no sabe exactamente en qué dirección va a ir. Bueno, los cargos ahora los maneja Javier Milei, entonces él debería pedir algo de lealtad a quienes van a ocupar esos cargos, porque de última el decreto que firma o quien los designa es él, Pepe. Entonces lo que acá debería suceder, si estuviéramos enfrente de un político de raza y estamos enfrente de alguien que no es un político de raza, que es una persona que tiene convicciones muy fuertes y que las quiere llevar adelante, pero que no es un político de raza, es que él se quede con el PRO, Pepe. Porque vos sos el dueño de la lapicera y vos sos el que está firmando los cargos. Entonces Javier Milei debería avanzar por sobre el PRO, quedarse al menos con una parte de ese armado.
Entonces, lo que hace implosionar al PRO me parece que es eso, y hace bien el presidente electo en incursionar en ese partido, porque en definitiva se lo debería terminar tragando, como el kirchnerismo se terminó tragando al progresismo, a fuerza de cargos, a fuerza de medidas liberales, a fuerza de ideología, a fuerza de compartir un mismo espacio. Entonces la implosión viene por ese lado. ¿Qué tiene Mauricio Macri para ofrecerle a todos los cuadros del PRO? ¿Van a entrar todos a la ciudad de Buenos Aires? Yo tengo entendido que Nacho Torres no es una persona cercana a Macri, van a ir a Chubut. Entonces, me parece que lo que sucede en el PRO es eso. El peronismo es más complicado, Pepe. ¿Por qué? Porque vos tenías un peronismo que parecía listo para reemplazar al kirchnerismo, que era el peronismo de Córdoba, y el peronismo de Córdoba está entrando al gobierno de Javier Milei. Entonces, si entra al gobierno, no puede ser oposición. Digo, ya ayer con el mensaje que dio Martín Yarlora, que se vio en redes, el gobernador electo, queda claro que ellos se dan cuenta que no van a poder ser oficialismo y oposición. Si vos entrás con el FGS, entrás con el ministerio, con la Secretaría de Trabajo, de Transporte, y con la Secretaría de Energía, vos sos parte del gobierno. Entonces ahí queda Axel Kicillof, Cristina Kirchner, y lo que pueda surgir que se les oponga a ellos. Porque la principal espada para reemplazarlo, que era el PJ de Córdoba, entró al gobierno, Pepe. Entonces, ellos quedan como oposición. El gran signo de interrogación acá, Pepe, es la UCR. Ajá. Y dentro de la UCR, un gobernador en especial que no tiene reelección inmediata, que es el gobernador Puyaro. ¿Y por qué pones tanto el acento en la UCR? Porque yo sabía que eran los primeros de la disidencia. Después se fue la coalición cívica, pero eran los primeros que marcaron disidencia. ¿Por qué pones tanto el acento en la Unión Cívica Radical y particularmente en Puyaro? Porque el gobierno que va a empezar el 10 de diciembre es un gobierno bien corrido al liberalismo y corrido a la derecha, Pepe. Después hay que ver qué es lo que puede aplicar o no. Entonces, para reemplazar a ese gobierno, para ser la alternativa a ese gobierno, y con el kirchnerismo tan desautorizado y deslegitimado, Pepe, tiene que surgir una oposición porque el electorado la va a hacer surgir de todas formas. Entonces, si la UCR decide no entrar, y no entrar es no cajas, no cargos, no ATN, no ayuda desde el gobierno central, va a quedar como una oposición expectante. Si decide entrar, es otra historia. Si tratan de hacer un doble juego, yo creo que no va a terminar saliendo ni una cosa ni la otra. Javier Milei como presidente es un buen ejemplo de que no hay que hacer un doble juego, que hay que jugarse por una cosa o por la otra. El gobernador Puyaro, Maxi Puyaro, no tiene reelección en Santa Fe, Pepe. Entonces es alguien, y viene de una provincia, el tercer distrito electoral del país, es alguien que ya le dijo a Javier Milei, las rutas las tenés que seguir arreglando, porque las de Santa Fe al menos están muy mal, y es alguien bien radical, bien de la UCR. La UCR sería una oposición de centro, Pepe, pero como es de centro no quedan en un lugar, porque ahora nos vamos a correr bien al liberalismo, hay que privatizar todo, hay que pelearse con los países comunistas o no sé qué. La UCR no va a quedar en un lugar raro, va a quedar en un lugar en el que no hay que privatizar todo, las universidades tienen que seguir siendo públicas, no hay que ir al sistema de vouchers, y con el kirchnerismo y el peronismo en la situación perdieron 6 provincias, Pepe, perdieron el balotaje por 11 puntos, no mejoró un solo indicador socioeconómico, Pepe, en estos 4 años. No mejoró un solo indicador socioeconómico en estos 4 años. Entonces, la UCR queda en un lugar expectante, pero hay que ver qué es lo que ellos deciden hacer. Vamos a ver, Hernán, parece Caputo ir tomando volumen en el Ministerio de Economía, está designando a sus principales espadas, vienen todos del sector financiero, son todas personas de su confianza. Hay una cosa que hace ruido. Primero se quería dinamitar el Banco Central, eso no es posible porque no se puede avanzar en la dolarización, pero lo otro de lo que se habló siempre en las plataformas, tanto de Juntos por el Cambio como de la Libertad Avanza, eventualmente si no se podía llevar adelante la dolarización, era un Banco Central independiente. De hecho, en más de un congreso se ha traído aquí a Mario Velarde, el titular del Banco Central de Perú, como un gran ejemplo a imitar. Sin embargo, el Banco Central va a estar manejado por una persona de la máxima confianza del ministro de Economía, casi un subordinado suyo. ¿No te parece un dato fuerte? La independencia del Banco Central se la pasaron, pero por arriba olímpicamente. Sí,
bueno, la independencia del Banco Central, es verdad el dato que vos decís de Perú, que es un Banco Central independiente, siempre hay cortocircuitos, Pepe, vos sabés que Lula presionó en Brasil para que baje la tasa del presidente del Banco Central, el presidente del Banco Central terminó cediendo. En el libro de Paul Volcker, el gran verdugo de la inflación de Estados Unidos en los 80, Volcker en sus memorias dice que en una habitación en la que estaba Reagan, alguien fue y le dijo: no siga subiendo la tasa de interés. Reagan estaba presente, pero no fue el que se lo dijo. Lo que quiero decir con estas anécdotas es que siempre es relativa esa independencia y siempre hay algún tipo de presión para que la tasa de interés no siga subiendo porque vos generás una recesión para bajar la inflación, etcétera, etcétera. Ahora, Javier Milei quiere cerrar el Banco Central, quiere dejarlo como una superintendencia de bancos, pero el eufemismo cerrar el Banco Central, porque seguiría existiendo como superintendencia de bancos, es porque él no puede decir ahora la palabra dolarización, la tiene prohibida, porque si sigue cayendo la demanda de pesos, vamos a una hipersegura que no sabemos cuándo va a terminar, Pepe. Va a terminar cuando se termine dolarizando, cambiando la moneda, haciendo una caja de conversión, etcétera, etcétera. Entonces, él sigue diciendo cerrar el Banco Central porque no puede decir dolarización. ¿Por qué pone a uno de los suyos muy cercano? Porque ningún economista medianamente de la academia hegemónica, digo, de mainstream, te va a aceptar cerrar el Banco Central. O sea, no va a querer que eso quede en su currículum. Entonces va una persona muy cercana a él que acepta por ahora decir, bueno, eventualmente lo vamos a cerrar el Banco Central, pero no queda totalmente claro. Acá hay varias desprolijidades, Pepe, que no las terminamos de ver y las vamos a ver a partir del 11 de diciembre. Hernán, se viene un gran ajuste, eso es inevitable, por lo menos lo está anunciando el presidente electo, pero no es un ajuste más, es un ajuste que va a estar dado en el marco de un índice de pobreza que está al borde del 43% y de un alto índice de indigencia. Yo, la verdad, habiendo pasado un montón de crisis en la Argentina, no recuerdo nunca un cuadro tan complejo. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, el superciclo de las commodities nunca realmente terminó, Pepe. Digo, tuvo subas y bajas, pero el ciclo ese que empieza en 2003, que justo coincide con el ascenso del kirchnerismo, nunca realmente terminó. Después vino la guerra, hay una debilidad del dólar que viene de más lejos, entonces las commodities se fortalecen. Digo, es un ciclo largo, Pepe, en el que la Argentina ha logrado sostener su agonía. Digo, la agonía que sostenemos hasta el día de hoy, de la que estamos hartos, y el cepo, etcétera, etcétera, se pudo sostener también porque ese superciclo continúa. Es verdad que no está en su momento de furor como hace 10 años, por ejemplo, pero continúa. Y en buena medida el electorado vota a Javier Milei porque una de las razones es para cortar porque se podía seguir sosteniendo, Pepe, porque lo que le sucedió a Raúl Alfonsín es que no hubo forma de sostenerlo, porque los precios de las materias primas, los precios de lo que exporta Argentina es un país agroexportador, se habían derrumbado en serio. Entonces, la crisis que vamos a tener ahora, digo, que va a empezar una profundización de la crisis ahora en enero, digo, es muy distinta de las anteriores porque van a seguir entrando dólares. De hecho, el CCL, el contado con liquidación, está bajando justamente porque entran dólares a la economía argentina. No es que no entra un billete verde a la economía argentina. Ahora, el próximo gobierno tiene que ser cuidadoso con qué es lo que hace de movida, porque como Domingo Cavallo le advirtió en varias de sus columnas a Javier Milei, hay cosas que si vos las haces mal en enero, no las vas a poder resolver durante 4 años. Entonces, no exagerar, no sobreactuar. El mensaje de ayer de sobreactuando con el BRICS, para mí, en mi humilde opinión, fue un error. Primero se deberían haber resaltado los vínculos con esas naciones y después decir que se dejaba pasar para otro momento o indefinidamente una entrada a los BRICS. Entonces, no sobreactuar con el ajuste, no dejar que la inflación vuele por el aire, porque ahí tendríamos un ajuste tradicional o clásico, que es el ajuste nominal, Pepe, digamos, no hay más paritarias, y aparte el ajuste inflacionario, o sea, 2 ajustes al mismo tiempo. Entonces, el próximo gobierno tiene que ser cuidadoso de no llevar la pobreza a 70% en los 2 primeros meses de gobierno, Pepe. Acá hay que ir tranquilos, despacio, sin sobreactuar,
y con el plan de estabilización como primera, como norte. A mí me parece que ellos se van a tirar a la pileta a partir de diciembre, de decir, bueno, podemos decir que el plan de estabilización depende de las reformas. Pero la opinión pública argentina, los actores políticos y económicos de la Argentina saben muy bien que no es así, que la estabilización no depende de las reformas, depende más del ajuste que vos hagas en el Estado. Entonces, abre un gran signo de interrogación sobre qué va a pasar con ese trueque que van a intentar los liberales que rodean a Milei de las reformas son absolutamente necesarias para la estabilización. Yo no creo que pase el filtro de la opinión pública y de los factores de poder del país. Hernán, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a vos, Pepe. Un saludo muy cordial. El analista político Hernán